Un padre regresa a casa y encuentra a su único hijo en la situación más impensable, una escena que desvela un horror oculto en su propio hogar. ¿Qué secretos puede guardar una mansión lujosa? Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran. Publicamos videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contando desde dónde eres y a qué hora nos oyes. En el área de servicio de la mansión, un padre millonario se paraliza al ver a su hijo de 7 años agachado en la basura, con las manos sucias hurgando entre bolsas rotas en busca de comida. «Tengo hambre, papá. Mamá no me da comida», murmura el niño con terror en los ojos. Lo que descubre sobre la madrastra va más allá de cualquier pesadilla. Antes de iniciar esta perturbadora historia, comenta desde dónde estás viendo y deja tu me gusta en el video. Sebastián Herrera nunca había percibido lo silenciosa que era su mansión en La Moraleja, hasta aquella tarde de jueves, cuando el chofer lo dejó en la entrada principal 3 días antes de lo previsto. La reunión en Singapur había terminado antes, y él había decidido sorprender a la familia. El aire acondicionado mantenía la temperatura perfecta en los pasillos de mármol italiano, pero había algo extraño en aquel silencio, algo que hacía que su estómago se encogiera sin que él supiera exactamente por qué. Sebastián dejó el maletín en el vestíbulo de entrada y caminó en dirección al fondo de la casa, donde solía encontrar a Lorena tomando su té de la tarde en la terraza. Pero la terraza estaba vacía. Fue entonces cuando oyó un ruido viniendo del fondo, cerca del área de servicio. Un ruido de algo siendo removido, plástico siendo rasgado. Siguió el sonido, pasando por la cocina gourmet impecable, donde ningún plato parecía haber sido usado recientemente, y llegó a la puerta que daba al área trasera, donde estaban los cubos de basura. Lo que vio allí lo hizo paralizarse por completos 5 segundos, tiempo suficiente para que su cerebro procesara una escena que no tenía el menor sentido. Su hijo, Martín, de 7 años, estaba agachado al lado de un cubo de basura abierto, con las manos sucias, hurgando entre bolsas de plástico rotas. La camisa del uniforme escolar estaba manchada, el pelo revuelto y había una delgadez en sus brazos que Sebastián no recordaba haber visto antes. El niño sostenía un trozo de pan a la mitad, masticando con una urgencia que parecía hambre de «¿Verdad, Martín?». La voz de Sebastián salió ronca, casi inaudible. El niño se giró tan rápido que tropezó con sus propios pies, los ojos desorbitados de puro terror. Fue ese terror lo que Sebastián jamás olvidaría. No era la sorpresa de un niño pillado en alguna travesura. Era miedo. Miedo real, visceral, del tipo que hace temblar un cuerpo entero. Martín dejó caer el trozo de pan e intentó levantarse, but sus piernas delgadas parecían no cooperar. Sebastián corrió hacia él, arrodillándose en el suelo sucio, y fue solo cuando lo tomó en brazos que sintió lo ligero que estaba el niño, demasiado ligero. Los huesos parecían listos para perforar la piel, y había un olor a ropa no lavada desde hacía días. «Martín, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué ha pasado?». El niño no respondió, solo se encogió contra el pecho de su padre temblando. Sebastián miró a su alrededor, intentando entender, y fue cuando vio otras señales. Envases vacíos de comida esparcidos, marcas de manos pequeñas en el lateral, del cubo de basura, como si Martín hubiera intentado alcanzar algo allí dentro otras veces. ¿Cuántas veces? Sebastián sintió una oleada de náuseas subir por su garganta. Tomó a su hijo en brazos, se levantó y caminó de vuelta al interior de la casa, su mente disparándose en 1000 direcciones diferentes. ¿Cómo no se había dado cuenta? ¿Cómo había dejado que esto sucediera? En la sala de estar, Sebastián puso a Martín en el sofá de cuero y se arrodilló frente a él. La luz de la lámpara de cristal
Iluminaba el rostro del niño y ahora Sebastián podía ver mejor. Había ojeras profundas bajo sus ojos asustados. La piel estaba pálida, casi translúcida, los labios agrietados. «Hijo, dime qué está pasando. ¿Por qué estabas en la basura? ¿Tienes hambre?» Martín se mordió el labio inferior y miró al suelo. Yo no quise hacer nada malo, papá. Te prometo que no quise». La voz era fina, quebrada. «No has hecho nada malo, Martín, pero necesito entender por qué no comiste en la cocina». «¿Dónde? ¿Está Lorena?» Al oír el nombre de la madrastra, Martín se encogió aún más, sus hombros subiendo hasta las orejas. Fue una reacción tan instintiva, tan obvia, que Sebastián sintió que se le helaba la sangre. Antes de que pudiera hacer más preguntas, oyó el sonido de tacones altos resonando en el mármol. Lorena Gámez entró en la sala con su elegancia habitual, usando un vestido rojo impecable y el perfume importado que costaba más que el salario mensual de muchas familias. Su pelo rubio estaba perfectamente cepillado, las uñas hechas, el maquillaje impecable. Ella sonrió al ver a Sebastián, pero la sonrisa vaciló cuando sus ojos se posaron en Martín. «Sebastián, qué sorpresa maravillosa. No te esperábamos hoy». Su voz era miel y seda, pero había algo afilado por debajo. Sebastián se levantó lentamente, interponiéndose entre ella y Martín. «Lorena, encontré a nuestro hijo hurgando en la basura. Hurgando en la basura, buscando comida». Habló despacio, enfatizando cada palabra. Lorena parpadeó y por una fracción de segundo Sebastián vio algo pasar por su rostro. Fue demasiado rápido para identificarlo, pero estaba allí. Entonces ella suspiró, llevando una mano a la frente en un gesto dramático. «Ah, Sebastián, quería haberte contado esto personalmente, pero estabas tan ocupado. Martín ha estado presentando algunos comportamientos preocupantes». Ella caminó hasta un sillón y se sentó con gracia estudiada. «Ha estado rechazando la comida, ¿sabes? Juega con la comida en el plato, la tira. La nutricionista que contraté dijo que puede ser un trastorno alimentario, algo que necesita seguimiento psicológico. He intentado ser paciente, pero él también ha estado mintiendo mucho, inventando historias». Sebastián la miró, después a Martín, que estaba encogido en el sofá, los ojos fijos en el suelo. «Trastorno alimentario. Martín tiene 7 años y está visiblemente desnutrido. Lorena, esto no pasa de la noche a la mañana. Exactamente por eso, necesitamos ayuda profesional». Lorena respondió suavemente, cruzando las piernas. «He estado haciendo lo mejor que puedo, Sebastián, pero sabes lo difícil que es cuando no hay una figura paterna presente. El niño necesita estructura, límites. Quizás, si pasaras más tiempo en casa, en lugar de viajar por el mundo cerrando negocios». La puya dio en el blanco y Sebastián sintió la culpa apretar su pecho. Era verdad, había estado ausente. Había confiado en Lorena para cuidar de Martín mientras él construía el imperio tecnológico, que ahora valía miles de millones. Pero algo en aquella explicación no encajaba. Miró de nuevo a su hijo, a las manos sucias, a los ojos aterrorizados, y tomó una decisión. «Voy a llevarlo a un chequeo médico completo mañana por la mañana. Y mientras tanto, Martín se queda conmigo». Lorena sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «Claro, querido, haz lo que creas mejor. Al fin y al cabo, eres el padre». Ella se levantó y caminó hasta la puerta, parando solo para mirar hacia atrás. «Solo no dejes que te manipule con cuentitos, ¿de acuerdo? Los niños pueden ser muy creativos cuando quieren atención». Y entonces salió, dejando tras de sí solo el rastro de perfume caro y una sensación de incomodidad que Sebastián no conseguía nombrar. Esa noche, Sebastián pidió al chef particular que preparara una comida ligera pero nutritiva para Martín. Sopa de verduras, pan fresco, pollo a la plancha.
Cuando puso el plato delante del niño en la mesa de la cocina, lejos de los ojos de Lorena, observó atentamente. Martín miró la comida como si fuera un espejismo, como si tuviera miedo de que desapareciera si parpadeaba. Sus manos temblaron al coger la cuchara y cuando finalmente llevó la primera cucharada a la boca, empezó a comer con una velocidad desesperada. Despacio, hijo, despacio. La comida no va a desaparecer. Sebastián puso la mano suavemente en el hombro de Martín, sintiendo los huesos prominentes bajo la camisa. El niño disminuyó el ritmo, pero lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Lágrimas silenciosas que mojaban la sopa en el plato. Sebastián sintió que su corazón se rompía. ¿Cuándo había sido la última vez que su hijo había comido una comida adecuada? Después de la cena, Sebastián llevó a Martín al baño y preparó un baño tibio. Mientras ayudaba al niño a quitarse la ropa, catalogó mentalmente cada detalle. Costillas visibles, hematomas antiguos en los brazos ya amarillentos, piel reseca, uñas sucias. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo él, Sebastián Herrera, que supervisaba cada detalle de sus negocios, había sido tan ciego en relación a su propio hijo? Después del baño, Sebastián puso a Martín en su propio cuarto, en la cama king size, cubierta con sábanas egipcias de 1000 hilos. El niño pareció perdido en aquel mar de confort, tan pequeño, tan frágil. Sebastián se sentó al borde de la cama y por un largo momento solo observó a su hijo. Martín, necesito que seas honesto conmigo. ¿Puedes hacer eso? El niño asintió, lentamente, sus dedos jugando nerviosamente con el borde de la sábana. ¿Qué hace Lorena cuando yo no estoy en casa? El silencio que siguió fue pesado, denso. Martín abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. Entonces, en un susurro tan bajo que Sebastián tuvo que inclinarse para oír, dijo: «Ella cierra la despensa y mi cuarto con llave. Dice que soy una carga, que estoy estorbando». Sebastián sintió algo oscuro y frío instalarse en su pecho. ¿Desde cuándo pasa esto? Martín encogió los hombros, los ojos llenándose de lágrimas nuevamente. No sé, mucho tiempo. Ella dijo que si se lo contaba a alguien, tú me echarías de casa, que acabaría en la calle. Dijo que nadie me iba a creer, porque solo soy un niño. La furia que Sebastián sintió en aquel momento era diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado. No era la rabia explosiva de los negocios o de las negociaciones difíciles. Era algo frío, calculado, implacable. «Martín, mírame». Esperó hasta que los ojos asustados del niño encontraron los suyos. «Yo te creo, y tú nunca, nunca vas a acabar en la calle. Eres mi hijo, te quiero, y voy a arreglar esto, te lo prometo». Fue entonces cuando abrazó al niño, sintiendo el cuerpecito delgado temblar contra su pecho, y susurró las palabras que repetiría muchas veces en los días siguientes. «Estoy aquí». Pero mientras Martín finalmente se dormía, exhausto, Sebastián se quedó despierto toda la noche, su mente trabajando. Lorena había construido una fachada perfecta. A los ojos de la sociedad madrileña, ella era la esposa dedicada, la madrastra amorosa, la filántropa generosa que donaba millones a causas infantiles. Pero detrás de la máscara, ¿qué más había? ¿Y cómo iba a probarlo? No podía simplemente acusarla sin evidencias. Ella tenía abogados, influencia, una imagen pública impecable. Si hacía un movimiento en falso, ella podría volver la situación en su contra, pintarlo como el padre ausente e inestable. Necesitaba ser estratégico, necesitaba ayuda. Al día siguiente, Sebastián se despertó antes del amanecer. Martín aún dormía profundamente, la respiración finalmente tranquila. Sebastián lo arropó mejor y salió del cuarto silenciosamente. Bajó hasta el área de servicio, donde encontró a Héctor Morales, el jefe de seguridad de la mansión, ya comenzando su ronda matinal.
Héctor era un hombre de 50 y pocos años, exguardia civil, que trabajaba para Sebastián desde hacía más de una década. Sebastián confiaba en él como confiaba en pocos. Héctor, necesito hablar contigo, en privado. Caminaron hasta el despacho de Sebastián, un ambiente revestido en madera oscura con vistas al jardín. Sebastián cerró la puerta y fue directo al grano. ¿Cuánto tiempo llevas notando cambios en el comportamiento de Martín? Héctor dudó solo un segundo. Unos 8 meses, señor. Quizás más. Solía ser un niño alegre, siempre corriendo por el jardín, siempre sonriendo. Pero en los últimos meses se ha vuelto cada vez más callado, aislado. Pensé que era cosa de la edad, sabe, o del colegio nuevo. Pero ayer, cuando usted no estaba, lo vi intentando coger sobras de la cocina cuando creía que nadie estaba mirando. La confirmación era como un puñetazo en el estómago. ¿Por qué no me lo dijiste? Héctor miró sus propias manos. Lo intenté, señor, 3 veces. Envié correos electrónicos, pero la secretaria de la señora Lorena siempre decía que usted estaba demasiado ocupado, que ella se encargaría del asunto. Y después, bueno, la señora despidió a 2 empleadas que hicieron comentarios sobre el trato al niño. Tuvimos miedo de perder nuestros empleos. Nuestras familias dependen de esto. Sé que debería haber insistido más y me disculpo por ello. Sebastián cerró los ojos por un momento, procesando. Lorena había creado un sistema de control. Había aislado a Martín, intimidado a los empleados, filtraba la información que le llegaba. Era calculado, era intencional. Héctor, necesito tu ayuda y necesito que sea discreta. A partir de ahora, quiero que instales cámaras discretas en los pasillos de la casa, especialmente cerca del cuarto de Martín y de la despensa. Necesito registros de todo, horarios, movimientos, y quiero acceso a los archivos de seguridad de los últimos 6 meses. Todo lo que haya sido borrado quiero que se recupere. Héctor asintió, su expresión volviéndose más seria. ¿Usted cree que la señora...? No sé qué pensar todavía, pero mi hijo estaba hurgando en la basura buscando comida, Héctor, en nuestra propia casa. Así que sí, necesito saber exactamente qué está pasando cuando yo no estoy aquí. Sebastián hizo una pausa. Y Héctor, gracias por cuidarlo. Incluso con miedo estuviste pendiente. Eso significa mucho. Después de la conversación, Sebastián llevó a Martín a la clínica Ruber Internacional, donde tenía contactos médicos de confianza. La doctora Irene Navarro, una pediatra renombrada, realizó un examen completo. Lo midió, lo pesó, hizo análisis de sangre, verificó cada centímetro del cuerpecito de Martín. Su rostro se fue poniendo cada vez más grave conforme el examen progresaba. Cuando finalmente llamó a Sebastián a la sala privada, no perdió el tiempo. Sebastián, este niño está severamente desnutrido. Ha perdido al menos 6 kilos en los últimos meses, lo que es significativo para su tamaño y edad. Hay señales de deficiencias vitamínicas, deshidratación crónica y estos hematomas. Mostró las fotos que había tomado. Algunos son consistentes con caídas, lo que es normal en niños, pero otros, aquí y aquí, sugieren contención física. Alguien lo ha sujetado con fuerza repetidamente. Sebastián sintió que el mundo giraba. ¿Cuánto tiempo ha llevado esto para suceder? Meses. Esto no sucede de la noche a la mañana. Es negligencia sistemática prolongada. Sebastián, necesito preguntar, ¿tiene conocimiento de alguna situación de abuso o negligencia en casa? Él le contó todo, lo que había visto, lo que Martín había dicho, sus sospechas sobre Lorena. La doctora Navarro escuchó, atentamente tomando notas. Voy a necesitar hacer un informe oficial. Es mi deber legal cuando hay sospecha de malos tratos. Esto va a activar a los servicios sociales y puede llevar a una investigación formal. Haga el informe, dijo Sebastián sin dudar. Haga todo lo que sea necesario. Solo quiero a mi hijo seguro.
A la salida del hospital con Martín agarrando su mano firmemente, Sebastián llamó a su abogado personal, el doctor Marcos Esteban, uno de los mejores abogados de derecho de familia de Madrid. Marcos atendió al segundo tono. Sebastián, ¿todo bien? Necesito verte hoy. Es urgente. Es sobre Martín. 2 horas después, Sebastián estaba sentado en el elegante despacho de Marcos en el barrio de Salamanca, mientras Martín dormía en un sofá al lado, exhausto por los exámenes. Sebastián lo contó todo de nuevo, mostrando las fotos del examen médico, relatando las conversaciones. Marcos escuchó todo con su habitual expresión impasible, haciendo anotaciones ocasionales en su tablet. Cuando Sebastián terminó, el abogado entrelazó los dedos sobre la mesa. Sebastián, estás hablando de acusar a tu esposa de negligencia y abuso infantil. Esto no es algo simple. Lorena tiene una imagen pública impecable. Es conocida por su trabajo filantrópico con niños necesitados, irónicamente. Tiene abogados poderosos, conexiones en todos los niveles de la sociedad madrileña. Si vamos a hacer esto, necesitamos pruebas irrefutables y necesitamos ser extremadamente cuidadosos. Entiendo los riesgos, dijo Sebastián, pero mi hijo estaba buscando comida en la basura, Marcos. Tiene 7 años y está aterrorizado de su propia madrastra. ¿Qué clase de padre sería si no hiciera nada? Marcos asintió lentamente. Entonces vamos a hacerlo de la manera correcta. Primero, no confrontes a Lorena directamente. No, todavía. Ella no puede saber que estamos construyendo un caso. Segundo, vamos a necesitar documentar todo, cada interacción, cada comida, cada comportamiento. Tercero, voy a contactar a una asistente social de confianza para hacer una evaluación formal de Martín. Mientras tanto, mantén a Martín cerca de ti lo máximo posible. No dejes que ella se quede sola con él. Y Sebastián... Marcos lo miró directamente a los ojos. Prepárate, esto se va a poner feo. Lorena no va a rendirse fácilmente, tiene mucho que perder. Estamos hablando de reputación, acceso a una fortuna considerable, estatus social. Va a luchar y va a luchar sucio. Sebastián pensó en Martín, en su cuerpecito, delgado, en sus ojos asustados. Entonces, que luche. Yo no voy a renunciar a mi hijo. Cuando volvieron a casa esa tarde, la mansión parecía diferente para Sebastián. Cada pasillo, cada habitación, cada rincón, ahora tenía un peso siniestro. ¿Cuántas veces Martín había caminado por esos pasillos con hambre? ¿Cuántas noches había pasado encerrado en su cuarto, solo y asustado? Lorena estaba en la terraza cuando llegaron, tomando té con algunas amigas del club. Ella sonrió al verlos, una sonrisa amplia y cálida. Sebastián, Martín, venid. Quiero presentaros a mis amigas. Sebastián apretó la mano de Martín, que inmediatamente se encogió contra su pierna. En otro momento, Lorena, Martín está cansado. Vamos a subir. No esperó respuesta, solo guió a su hijo escaleras arriba, pero no sin antes ver el destello de irritación en los ojos de Lorena, rápido como un relámpago, antes de que la máscara de esposa perfecta volviera a su lugar. Esa noche, Sebastián improvisó un cuarto temporal para Martín en su despacho privado, una habitación que se cerraba con llave y a la que solo él tenía acceso. Puso un colchón cómodo, trajo mantas suaves, llenó el pequeño minibar con snacks saludables y zumos. Vas a dormir aquí por un tiempo, ¿de acuerdo? Aquí es seguro. Y mira, le mostró al niño el minibar. Puedes comer siempre que quieras, sin preguntar, sin pedir permiso. La comida está aquí para ti. Martín miró el minibar como si fuera un tesoro, sus ojos brillando. ¿De verdad, papá? De verdad. Sebastián se arrodilló a su lado. Y Martín, si me necesitas durante la noche, por cualquier motivo, estoy aquí. Solo tienes que llamarme. Estoy aquí. Vio al niño finalmente relajarse, los hombros bajando, la respiración volviéndose más fácil.
Esa noche fue la primera de muchas en las que Sebastián apenas durmió, manteniendo un oído atento a cualquier sonido del despacho de al lado. Pero también fue la primera noche en meses que Martín durmió sin pesadillas. En los días siguientes, Sebastián canceló todos los viajes, reprogramó reuniones, delegó tareas. Por primera vez en años, su prioridad no era el imperio que había construido, sino el hijo que casi había perdido. Observaba todo, registraba todo y empezó a ver patrones que antes había ignorado. La forma en que Lorena desviaba la mirada siempre que Martín entraba en la sala, cómo hablaba de él en tercera persona, incluso cuando el niño estaba presente, como si no existiera. Cómo los empleados se ponían tensos cuando ella estaba cerca. Cómo había dos realidades en la casa: la pública, donde Lorena era encantadora y atenta, y la privada, donde su desdén por Martín era casi tangible. Héctor comenzó a enviar informes diarios. Las cámaras discretas estaban capturando material perturbador. En una grabación, Lorena instruía a la cocinera a no dar comida a Martín fuera de los horarios establecidos por ella. Horarios que consistían en una comida pequeña al día. En otra, se la veía cerrando con llave la puerta del cuarto de Martín a las 8 de la noche, volviendo solo a la mañana siguiente. Una tercera grabación mostraba a Lorena al teléfono, riendo con una amiga sobre cómo estaba resolviendo el problema del hijastro. Cada grabación era como un golpe en el estómago de Sebastián. ¿Cómo había sido tan ciego? Una semana después del incidente de la basura, la doctora Paula Jiménez, la asistente social indicada por Marcos, vino a la mansión. Era una mujer de unos 40 años, de presencia serena pero observadora, aguda. Pasó 3 horas con Martín, haciendo preguntas amables, dibujando con él, construyendo una relación de confianza. Cuando finalmente llamó a Sebastián para una conversación privada, su rostro estaba grave. «Señor Herrera, este niño está traumatizado. Presenta todas las señales clásicas de abuso psicológico y negligencia. Tiene miedo constante de ser abandonado, de hacer algo mal, de no ser lo suficientemente bueno. Describió un patrón de aislamiento, privación de alimentos, castigos, desproporcionados. Y lo más preocupante, la doctora Jiménez hizo una pausa. Me mostró esto. Puso sobre la mesa un cuaderno pequeño, desgastado. Sebastián lo abrió con manos temblorosas. Eran dibujos de Martín, dibujos de un niño solo en un cuarto oscuro, dibujos de platos vacíos, dibujos de una figura femenina con un rostro enfadado y, en letras temblorosas, escritas por una mano que aún estaba aprendiendo a escribir, frases que partían el corazón. Tengo hambre. ¿Por qué nadie me ve? Soy malo. Sebastián cerró el cuaderno, incapaz de mirar más. ¿Qué hago? ¿Cómo arreglo esto? Ya ha empezado, dijo la doctora Jiménez gentilmente. Usted le creyó, usted lo sacó de la situación. Ahora necesitamos garantizar que él nunca más vuelva a ella. Voy a hacer un informe formal recomendando la retirada inmediata del niño de la convivencia con la madrastra y solicitando una investigación completa. Pero, señor Herrera, prepárese. Esto se va a hacer público y va a ser difícil para todos, especialmente para Martín. Esa misma noche, después de que Martín se durmiera, Sebastián encontró algo que lo cambiaría todo. Estaba organizando las pertenencias del niño, trayendo más ropa y juguetes al despacho, cuando notó que el colchón de la antigua cama de Martín estaba torcido. Cuando lo levantó para ajustarlo, vio algo escondido debajo. Era un robot de juguete desgastado, uno que Sebastián le había dado a Martín años atrás, antes de casarse con Lorena. La pintura estaba desconchada. Una de las piernas estaba rota. Pero era obvio que el juguete era el tesoro más preciado de Martín. Había también una caja de zapatos escondida. Dentro,
Sebastián encontró más evidencias del sufrimiento de su hijo. Trozos de pan guardados, envueltos en servilletas, varias barritas de cereales robadas, cuidadosamente escondidas, y más dibujos, decenas de ellos, cada uno contando una historia de soledad y miedo. Sebastián se sentó en el suelo de aquel cuarto, que ahora reconocía como una prisión, y lloró. Lloró por la infancia robada de su hijo, por la confianza traicionada, por el tiempo perdido. Pero las lágrimas fueron breves. Había trabajo que hacer. Al día siguiente, Marcos presentó oficialmente una solicitud de medida de protección de urgencia y custodia temporal exclusiva. El proceso fue registrado en el juzgado de menores con toda la documentación que habían reunido hasta ese momento. Informes médicos, informe de la asistente social, grabaciones de seguridad, el cuaderno de dibujos, de Martín, fotografías. Era un caso sólido, pero lejos de estar terminado. Lorena recibió la notificación 2 días después. Sebastián estaba presente cuando el oficial de justicia entregó los documentos. Vio la máscara caer por una fracción de segundo. El rostro de Lorena se contorsionó en furia pura antes de que se recompusiera, esbozando una sonrisa fría. ¿Así que así va a ser, Sebastián? ¿Realmente crees en estas fantasías, en dibujos de niño e informes de médicos que has pagado? No son fantasías, Lorena, y tú lo sabes. Ah, querido, dijo ella, su voz goteando veneno disfrazado de miel. No tienes idea de lo que acabas de hacer, no tienes idea de a quién te estás enfrentando. Y no la tenía, porque lo que sucedió en los días siguientes fue una guerra. Lorena contrató no 1, sino 3 de los abogados más agresivos de Madrid. Dio entrevistas llorosas para programas de televisión, pintándose como la madrastra dedicada, siendo difamada por un marido ausente que nunca había prestado atención a su propio hijo. Apareció en fotos antiguas de eventos de caridad, siempre al lado de niños, siempre sonriendo, siempre perfecta. Los medios, siempre ávidos de escándalos involucrando a la élite madrileña, devoraron la historia. Los tabloides estamparon titulares dramáticos. Magnate de la tecnología acusa a su esposa filántropa de abuso. Guerra familiar expone sombras en mansión de lujo. ¿Quién está diciendo la verdad? Las redes sociales explotaron en debates acalorados. Lo que Sebastián no esperaba era la campaña sistemática de destrucción que Lorena orquestaría. De repente, comenzaron a surgir fuentes anónimas, alegando que Sebastián tenía problemas con adicciones, que era un padre negligente, que había sido visto en situaciones comprometedoras. Todo mentiras, pero mentiras lo suficientemente convincentes como para plantar dudas. Exempleados que Lorena había despedido meses antes aparecieron dando testimonios sobre cómo Sebastián nunca estaba en casa, cómo Martín era un niño problemático y rebelde, cómo Lorena era una santa por intentar lidiar con la situación. Sebastián reconoció la estrategia. Lorena estaba haciendo exactamente lo que él temía. Estaba usando su dinero, sus conexiones, su imagen pública para cambiar la narrativa y estaba funcionando. La opinión pública comenzó a dividirse. Por cada persona que creía en Sebastián, había otra defendiendo a Lorena. Los comentarios en línea eran crueles, diseccionando cada aspecto de sus vidas, especulando, juzgando. Pero lo que más dolía era cuando alguien cuestionaba al propio Martín, sugiriendo que estaba siendo manipulado o que sus alegaciones eran exageradas. Fue durante ese periodo que Sebastián aprendió el verdadero significado de la fuerza, porque no importaba cuántos titulares leyera, cuántas acusaciones falsas enfrentara, él tenía una misión: proteger a su hijo. Y para hacer eso necesitaba más que indignación. Necesitaba pruebas irrefutables. Héctor estaba trabajando incansablemente,
recuperando meses de metraje de las cámaras de seguridad. Descubrieron que Lorena había ordenado la eliminación de varias grabaciones, pero Héctor, siendo el profesional que era, tenía copias de seguridad, copias que ella no sabía que existían. Marcos, por su parte, estaba construyendo meticulosamente el caso legal. Contrató investigadores privados que comenzaron a cavar en el pasado de Lorena. Lo que encontraron fue revelador. Lorena Gámez no era quien decía ser. Su nombre verdadero era Lorena Suárez, y lo había cambiado legalmente antes de conocer a Sebastián. Venía de una familia de clase media baja y había construido su imagen de heredera refinada a través de años de mentiras cuidadosas. Más importante, descubrieron que Martín no era el primer niño en su vida. Lorena había sido madrastra antes, en un matrimonio anterior que nunca había mencionado a Sebastián. Aquel matrimonio había terminado en divorcio y el exmarido había conseguido la custodia total de sus hijos. Cuando Marcos encontró al hombre, ahora viviendo en Barcelona, él estaba inicialmente reacio a hablar, pero cuando supo de la situación de Martín, se abrió. Ella era una actriz, dijo el hombre. Al principio era todo perfecto, era la esposa ideal, la madrastra cariñosa, pero en cuanto nos casamos, en cuanto tuvo acceso a la cuenta bancaria, todo cambió. Mis hijos comenzaron a tener pesadillas, a retroceder comportamentalmente. Tardé meses en darme cuenta de lo que estaba pasando. Los aislaba, los castigaba por cosas insignificantes, los hacía sentir que eran una carga. Todo psicológico, nada que dejara marcas físicas obvias. ¿Por qué no acudió a las autoridades?, preguntó Marcos. Lo intenté, pero ella tenía mejores abogados, más dinero en esa época que yo. Casi consiguió quitarme la custodia, pintándome como un padre inestable. Al final, acepté un acuerdo privado. Ella salió del matrimonio con una buena cantidad y yo me quedé con mis hijos, pero tuve que firmar un acuerdo de confidencialidad. No puedo hablar públicamente sobre lo que pasó. ¿Y si consigo liberarlo de ese acuerdo? Si usted testifica. El hombre dudó, después asintió. ¿Por ese niño? Sí, testifico. Ningún niño debería pasar por lo que mis hijos pasaron. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran. Publicamos videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contando desde dónde eres y a qué hora nos oyes. Esto le dio a Marcos una nueva línea de ataque. Comenzó a trabajar en los aspectos legales para anular el acuerdo de confidencialidad, argumentando que había un interés público superior en proteger a un niño. Mientras tanto, Sebastián estaba aprendiendo a ser padre de una forma que nunca lo había sido antes. Estaba presente, verdaderamente presente. Todas las mañanas desayunaba con Martín, almorzaban juntos, cenaban juntos. Le ayudaba con la tarea, leía cuentos antes de dormir. Simplemente se sentaba en el suelo del despacho para montar bloques de construcción y cada vez repetía aquellas palabras que se convirtieron en su mantra, su compromiso. Estoy aquí. Fue durante uno de esos momentos, una tarde tranquila, cuando Sebastián estaba ayudando a Martín a colorear un libro de dinosaurios, que el niño finalmente preguntó lo que estaba claramente rondando su mente desde hacía días. «Papá, ¿Lorena me va a separar de ti?» Sebastián dejó el lápiz de color en la mesa y se giró completamente hacia su hijo. «No, no lo hará. Te prometo, Martín, que estás a salvo. No voy a dejar que te pase nada malo». «Pero, ¿y si el juez le cree a ella? Todo el mundo en la tele dice que ella es buena, que yo estoy mintiendo». «Tú no estás mintiendo, y vamos a probarlo. ¿Sabes lo que va a pasar? Vamos a contar la verdad, toda la verdad. Y la gente va a tener que escuchar, no solo los adultos, sino todos. Y la verdad, Martín, siempre gana al final». Él quería creer en eso.
Necesitaba creer en eso, porque la alternativa era impensable. 2 semanas después de la notificación inicial, hubo la primera audiencia preliminar. Fue en una sala cerrada, solo los abogados, Sebastián, Lorena y la jueza. La doctora Mónica Rivas era conocida por ser rigurosa, pero justa. Leyó todos los documentos presentados con atención meticulosa. Hizo preguntas puntuales. Observó las reacciones de todos. Lorena estaba impecable, como siempre. Vestido discreto pero elegante, maquillaje ligero, postura de quien estaba siendo injustamente perseguida, pero mantenía la dignidad. Cuando habló, su voz era firme, pero emocionada en la medida justa. Señoría, yo amo a ese niño como si fuera mi propio hijo. He dedicado los últimos años de mi vida a cuidarlo, a compensar la ausencia del padre que está siempre viajando. Es doloroso ser acusada de esta manera, tener mi reputación destruida, mi trabajo filantrópico manchado, pero estoy dispuesta a hacer cualquier cosa, cualquier evaluación necesaria para probar mi inocencia y recuperar la relación con mi hijastro. Fue una actuación digna de premio. Sebastián sintió la duda tirar de su mente. ¿Y si la jueza le creía? ¿Y si toda aquella elocuencia, aquella apariencia de sinceridad fuera suficiente? Pero entonces fue el turno de Marcos de presentar, y él fue metódico, preciso, devastador. Puso sobre la mesa las grabaciones de seguridad, el informe médico con fotos impactantes, el informe de la doctora Jiménez, el cuaderno de dibujos de Martín. Presentó extractos bancarios, mostrando que Lorena gastaba miles de euros mensualmente en ropa y joyas para sí misma, pero no había ni una sola compra registrada para Martín en meses. Mostró registros de correos electrónicos donde Lorena instruía a los empleados a mantener a Martín aislado. Señoría, dijo Marcos con voz calmada pero firme, no estamos aquí para difamar a nadie. Estamos aquí para proteger a un niño que ha sido sistemáticamente descuidado y abusado psicológicamente por la persona que debería cuidarlo. Las evidencias no mienten, los registros médicos no mienten, y lo más importante, ese niño no está mintiendo. La jueza examinó cada documento, vio los extractos de las grabaciones que Marcos había preparado. Su rostro permaneció inexpresivo, pero Sebastián vio, cuando ella miró las fotos de Martín desnutrido, vio el minúsculo apretar de su mandíbula. Cuando finalmente habló, su voz fue mesurada. Voy a conceder la medida de protección temporal. Martín Herrera permanecerá bajo el cuidado exclusivo del padre hasta que se lleve a cabo una investigación completa. La requerida señora Lorena Gámez tiene prohibido el contacto directo o indirecto con el niño. Además, ordeno la evaluación psicológica forense de todas las partes involucradas, incluyendo al niño, al padre y a la madrastra. La próxima audiencia se fija para dentro de 30 días, cuando analizaremos todas las pericias y testimonios adicionales. Se levanta la sesión. Fue una victoria, pequeña, temporal, pero una victoria. Lorena salió de la sala con su séquito de abogados, sin mirar atrás, pero Sebastián vio la tensión en sus hombros, la forma en que sus manos apretaban el bolso. Estaba perdiendo el control y ella lo sabía, pero no se iba a rendir. En los días siguientes, la campaña de represalia de Lorena se intensificó. Empezó a dar entrevistas más emotivas, llorando delante de las cámaras, hablando de cómo se le estaba impidiendo ver a su hijo. Contrató a un equipo de relaciones públicas que comenzó a bombardear las redes sociales con publicaciones simpáticas, rescatando fotos antiguas de ella con Martín en eventos públicos, siempre sonriendo, siempre pareciendo la madrastra perfecta. Lo que ella no sabía es que Héctor y su equipo estaban un paso por delante. Habían instalado rastreadores en todos los dispositivos de Lorena, con orden judicial, y estaban capturando sus comunicaciones. Fue así como descubrieron que estaba intentando sobornar a testigos,
ofreciendo dinero a empleados que estaban dispuestos a testificar a favor de Sebastián para que cambiaran sus declaraciones. Descubrieron también que estaba en contacto con tabloides, vendiendo historias plantadas, pagando por artículos favorables. Cada movimiento suyo estaba siendo documentado y cada día la pila de evidencias contra ella crecía. Pero quizás el descubrimiento más importante vino de un lugar inesperado. La profesora de Martín, la señora Andrea Torres, buscó a Marcos directamente. Había guardado algo durante meses con miedo a repercusiones, pero ahora, viendo el caso ganar fuerza, decidió manifestarse. Doctor Esteban, debería haber hablado antes, pero la señora Lorena me buscó a principios de año y me ofreció una donación generosa para el colegio, si yo accedía a no reportar ciertas cosas sobre Martín. ¿Qué cosas? Lo mucho que estaba faltando a clase, lo delgado que estaba, las señales de negligencia. Dijo que era una fase difícil, que estaban lidiando con todo en casa y que sería mejor para todos si yo no hacía ruido. Rechacé el dinero, pero tampoco hice el informe. Mal que debería haber hecho y por eso lo siento mucho, pero tengo todos los registros, todas las veces que Martín llegó al colegio con hambre, todas las veces que se dormía durante la clase porque estaba exhausto, todas las veces que imploró para no volver a casa. Ella entregó una carpeta gruesa. Todo está documentado, fechas, observaciones, incluso fotos que tomé discretamente porque estaba preocupada. Pensé en llamar a los servicios sociales varias veces, pero siempre dudaba porque, bueno, son una familia poderosa. Pero ahora sé que debería haber actuado y quiero ayudar. Ese testimonio, viniendo de una profesional de la educación respetada, fue crucial. Estableció un patrón de comportamiento a lo largo de meses, corroborado por registros independientes. Marcos sabía que estaba construyendo un caso que sería imposible de refutar. Mientras tanto, la evaluación psicológica forense estaba siendo realizada. Martín pasó varias sesiones con una psicóloga especializada en trauma infantil, la doctora Raquel Sanz. Las sesiones eran amables, conducidas a través de juegos y conversaciones, pero tenían un propósito serio: evaluar el estado mental del niño, identificar traumas y determinar el origen y naturaleza del sufrimiento. La doctora Sanz también entrevistó a Sebastián por separado, haciendo preguntas sobre su relación con el hijo, su ausencia, sus arrepentimientos, sus planes para el futuro. Sebastián fue honesto sobre todo, sobre cómo había fallado en estar presente, sobre cómo había confiado en Lorena ciegamente, sobre cómo ahora veía que su búsqueda de éxito profesional había costado el bienestar de su hijo. Pero también habló sobre su transformación, sobre cómo ahora entendía que ningún negocio, ningún acuerdo, ningún millón valía más que estar presente para Martín. Lorena también pasó por la evaluación, aunque sus abogados intentaron evitarlo de todas las formas. Se sentó con la doctora Sanz y mantuvo su actuación impecable. Respondió a todas las preguntas con la respuesta correcta. Demostró conocimiento sobre desarrollo infantil. Habló con aparente sinceridad sobre su amor por Martín. Pero la doctora Sanz era experimentada. Hizo preguntas específicas. Preguntó sobre rutinas, sobre detalles que una madrastra verdaderamente involucrada sabría. Y fue en los detalles donde Lorena comenzó a tropezar. No sabía cuál era el color favorito de Martín. No sabía el nombre de su mejor amigo en el colegio. No sabía que tenía alergia a los cacahuetes. Pequeñas cosas que una persona que realmente cuidara de un niño sabría. Y cuando la doctora Sanz preguntó sobre disciplina, sobre cómo Lorena lidiaba cuando Martín se comportaba mal, vio el destello de algo frío en los ojos de la mujer antes de que la máscara volviera. Durante todo ese proceso, Sebastián mantenía su rutina con Martín.
Todas las noches después de la cena tenían lo que Sebastián empezó a llamar tiempo tranquilo. Se sentaban juntos en el despacho, a veces en silencio, a veces conversando sobre cosas pequeñas. Lo que Martín había aprendido en el colegio, qué libro querían leer a continuación, planes para cuando todo esto terminara. Fue durante uno de esos momentos que Martín finalmente hizo una pregunta que venía guardando. «Papá, ¿por qué yo no le gustaba a Lorena?» Sebastián sintió que el corazón se le encogía. ¿Cómo explicarle a un niño de 7 años la maldad que puede existir en los corazones de algunos adultos? No es por ti, Martín, nunca fue por ti. Algunas personas se mueven por cosas que no tienen sentido para la gente buena. Ella quería cosas y tú estabas en el camino de conseguirlas. Dinero, estatus, control, y ella te vio como un obstáculo en lugar de verte por lo que realmente eres, un niño increíble y especial. Pero yo intenté ser bueno, intenté no hacer ruido, no molestar. Lo sé, y eso me parte el corazón, porque tú nunca deberías tener que intentar ser invisible en tu propia casa. Mereces ser visto, ser oído, ser amado exactamente como eres. Y siento mucho, tanto, no haber visto lo que estaba pasando antes. Abrazó a su hijo, sintiendo las lágrimas calientes mojar su camisa. Pero te veo ahora, y te veré siempre. Estoy aquí. Esa frase se había convertido en más que una promesa. Era un juramento, un ancla, un recordatorio constante para ambos de que no estaban más solos. La pericia psicológica de la doctora Sanz tardó 3 semanas en completarse. Cuando finalmente fue presentada en el juzgado, era un documento de 50 páginas que no dejaba dudas. Martín presentaba síntomas claros de trauma complejo, incluyendo ansiedad de separación, pesadillas recurrentes, regresión comportamental y miedo profundo a las figuras de autoridad femeninas. El informe establecía claramente que esos síntomas eran consistentes con abuso psicológico prolongado y negligencia. La evaluación de Sebastián mostraba a un padre genuinamente arrepentido y comprometido con la recuperación de su hijo, capaz de proveer el ambiente seguro y amoroso necesario. Y la evaluación de Lorena, la doctora Sanz, fue cuidadosa, pero clara. Identificó rasgos de personalidad narcisista, falta de empatía genuina y una habilidad preocupante para la manipulación y la presentación de una falsa persona. La evaluada demuestra un profundo desconocimiento sobre las necesidades emocionales y físicas del niño, así como ausencia de vínculo afectivo y genuino. Sus respuestas sugieren una preocupación primaria por su propia imagen y posición, en lugar del bienestar del menor. No recomiendo el restablecimiento de la convivencia sin supervisión extensiva y reevaluación futura. Fue devastador para la defensa de Lorena, pero ella todavía tenía una carta bajo la manga. 2 días antes de la audiencia final, uno de sus abogados presentó una moción, alegando que Sebastián estaba alienando a Martín contra Lorena, plantando falsas memorias, manipulando al niño. Alegaban que toda la situación era una elaborada venganza de Sebastián contra Lorena por razones personales no reveladas y que Martín estaba siendo usado como peón. Era una estrategia desesperada, pero tenía fundamento legal suficiente como para que la jueza tuviera que considerarlo. Marcos contraatacó inmediatamente, solicitando una audiencia especial para oír a testigos adicionales y presentar las pruebas finales que había estado acumulando. La jueza, reconociendo la gravedad de las alegaciones de ambos lados, lo concedió. La audiencia final fue fijada y sería en ella donde la verdad sería revelada de forma incontestable. La noche anterior a la audiencia, Sebastián no pudo dormir. Caminaba por el despacho mientras Martín dormía pacíficamente en el colchón improvisado, el robot de juguete ahora arreglado y limpio, abrazado contra su pecho. Sebastián miró a su hijo, tan pequeño, tan vulnerable.
y sintió el peso de todo lo que estaba en juego. Mañana, la verdad sería expuesta, pero ¿a qué costo? Martín tendría que revivir todo, tendría que testificar contra Lorena. Marcos había asegurado que la jueza probablemente no exigiría que el niño testificara directamente, dado su trauma y edad. Pero aún así, cada detalle de su sufrimiento sería discutido, diseccionado. Sebastián se arrodilló al lado del colchón, poniendo la mano gentilmente en la cabeza de Martín. «Mañana va a ser difícil», susurró al hijo dormido, «pero después de mañana y al día siguiente, y en todos los días después de eso, voy a estar aquí, siempre. Eso es una promesa que nunca voy a romper». La sala de la audiencia estaba abarrotada. Lorena había conseguido orquestar una presencia de medios significativa, algo que Marcos intentó bloquear, pero no consiguió completamente. Había cámaras fuera del tribunal, reporteros esperando cualquier declaración, curiosos queriendo asistir al desmoronamiento público de un matrimonio de élite. Sebastián entró por la entrada lateral con Martín, protegiendo al niño de los flashes y los gritos. Martín estaba visiblemente asustado, agarrando la mano de su padre con fuerza. La doctora Jiménez los encontró dentro, ofreciendo una sonrisa reconfortante. «Vais a estar en una sala separada durante la mayor parte de esto», le explicó a Martín gentilmente. «Un lugar con juguetes y libros. No vas a tener que estar en la sala grande». «¿De acuerdo?» Martín asintió, pero no soltó la mano de su padre. «Papá, ¿vas a estar allí?» «Por un tiempo sí, pero después volveré. Contigo, ¿recuerdas lo que hablamos? Sobre cómo a veces los adultos tienen que resolver cosas aburridas para que podamos volver a las cosas divertidas. Y después de eso podemos ir al parque, como prometiste. Después de eso podemos ir a donde tú quieras». La audiencia comenzó a las 9 de la mañana. La jueza Mónica Rivas entró, su presencia imponiendo respeto inmediato. Miró alrededor de la sala abarrotada, su expresión desaprobadora. «Quisiera recordar a todos los presentes que este es un caso que involucra el bienestar de un niño. Exijo decoro y respeto absolutos. Cualquier perturbación resultará en la expulsión inmediata de la sala». Entonces comenzó. Marcos abrió presentando un resumen cronológico de todo lo que había sido documentado. Habló calmadamente, metódicamente, construyendo una imagen clara y devastadora de la negligencia sistemática sufrida por Martín. Presentó las grabaciones de seguridad. La sala quedó en silencio absoluto cuando vieron a Lorena cerrando la despensa con llave, instruyendo a los empleados a negar comida a Martín, encerrando al niño en su cuarto. Presentó los extractos bancarios, mostrando el contraste flagrante entre los gastos personales de Lorena y la ausencia total de gastos para Martín. Llamó a la doctora Navarro, que testificó sobre el estado físico impactante en el que estaba Martín cuando Sebastián lo llevó al hospital. Mostró las fotos médicas y Sebastián vio a miembros del público y observadores desviar la mirada. Llamó a la señora Andrea Torres, la profesora, que proporcionó sus registros meticulosos de meses de señales de alerta que había documentado. Habló con la voz temblorosa, claramente emocionada sobre cómo había fallado en actuar antes. Llamó a Héctor, el jefe de seguridad, que testificó sobre las órdenes que había recibido de Lorena para borrar grabaciones, sobre los patrones que había observado. Cada testigo añadía una capa más a la verdad que estaba emergiendo. Pero fue el último testimonio el que fue verdaderamente devastador. Marcos había conseguido anular el acuerdo de confidencialidad del exmarido de Lorena. Fernando Acosta entró en la sala. Un hombre de unos 50 años, claramente nervioso, pero determinado. Contó su historia de cómo Lorena lo había seducido, manipulado y eventualmente aterrorizado a sus hijos en el matrimonio anterior, de cómo había luchado para quitárselos, de cómo había pagado caro, tanto financiera
como emocionalmente para proteger a sus niños. Ella es una depredadora, dijo su voz firme a pesar de la emoción. Busca hombres exitosos, se casa con ellos y entonces intenta eliminar cualquier obstáculo para su control total de la fortuna. En mi caso, eran mis 2 hijos. En el caso del señor Herrera, es Martín. El patrón es el mismo: aislamiento, negligencia psicológica, destrucción de la autoestima del niño, todo mientras mantiene una fachada pública perfecta. La defensa de Lorena intentó desacreditar a Fernando, alegando que era un exmarido amargado, con motivaciones financieras, pero Marcos estaba preparado. Presentó documentos del primer divorcio de Lorena, incluyendo informes de terapeutas de los niños, registros escolares, todo indicando el mismo patrón de comportamiento. Lorena, sentada al lado de sus abogados, mantenía una expresión serena, pero Sebastián podía ver la tensión en sus hombros, la forma en que sus manos apretaban el bolígrafo. Cuando llegó el turno de la defensa de presentar, intentaron pintar a Sebastián como el verdadero villano. Llamaron a testigos que hablaron sobre su ausencia, sobre cómo nunca estaba en casa, sobre cómo delegaba todas las responsabilidades parentales. Presentaron fotos de Sebastián en eventos de negocios alrededor del mundo mientras Martín estaba en casa. Argumentaron que un padre ausente ahora estaba intentando compensar su culpa, destruyendo la reputación de una mujer inocente. Llamaron a expertos que hablaron sobre alienación parental, sobre cómo los niños pueden ser manipulados. Fue efectivo. Sebastián vio algunas dudas volver a los rostros de los presentes, pero entonces Marcos hizo su movimiento final. Señoría, con su permiso, me gustaría presentar una última evidencia. Una grabación que obtuvimos legalmente a través de las cámaras de seguridad instaladas en la mansión de los Herrera con la debida autorización judicial. La jueza asintió. Las luces se atenuaron parcialmente y una pantalla grande se encendió. Lo que apareció fue una grabación de cámara de seguridad con marca de tiempo clara, 2 días antes de que Sebastián llegara a casa y encontrara a Martín en la basura. La cámara mostraba el pasillo cerca del cuarto de Martín. Lorena apareció arrastrando a Martín por el brazo. El niño estaba llorando, implorando. El audio era cristalino. «Por favor, tía Lorena, tengo hambre. Por favor, cállate. ¿Crees que no sé lo que estás intentando hacer?» Haciendo una escena, intentando llamar la atención. «A tu padre no le importas. A nadie le importas. Eres un peso, una carga, y cuanto antes entiendas eso, mejor». Ella lo empujó para dentro del cuarto. «Vas a quedarte aquí hasta que aprendas a comportarte, y si oigo un pío, te quedarás aquí por días». La puerta fue cerrada con llave, y entonces, pensando que estaba sola, Lorena se giró hacia la cámara que no sabía que estaba allí y sonrió. Una sonrisa fría, satisfecha, cruel. No había cómo interpretar aquello de otra forma. No había cómo alegar que estaba siendo una madrastra rigurosa pero amorosa. Era abuso puro, filmado, indiscutible. La sala explotó en susurros impactados. La jueza golpeó el mazo, exigiendo orden. Los abogados de Lorena estaban visiblemente afectados, susurrando frenéticamente entre sí. Lorena había perdido toda la compostura. Su rostro estaba pálido, sus ojos desorbitados. Sabía que se había acabado. Marcos no paró. Puso otras 2 grabaciones similares, cada una mostrando a Lorena en momentos privados, cuando creía que nadie estaba viendo, revelando su verdadera naturaleza. Después puso una grabación de audio capturada 3 días antes de la audiencia. Lorena al teléfono con una amiga, su voz clara. «No te preocupes, querida. Ese idiota de Sebastián puede tener sus abogados caros, pero al final, quien tiene la opinión pública de su lado soy yo. Y cuando gane, me aseguraré de que pague caro por haber intentado destruirme. En cuanto al mocoso, bueno, él va a aprender lo que significa costar dinero que no es suyo».
Silencio absoluto en la sala. Incluso los abogados de Lorena parecían estar en shock. La jueza miró directamente a Lorena, su expresión una mezcla de asco y determinación. «Señora Gámez, ¿le gustaría hacer algún comentario sobre lo que acabamos de ver y oír?» Lorena abrió la boca. La cerró. Sus abogados intentaron intervenir, pero ella los apartó. Y entonces, quizás percibiendo que ya no había cómo mantener la fachada, dejó caer la máscara completamente. «Ese crío», dijo, su voz destilando veneno. «Siempre fue un problema. Siempre en medio, siempre demandando atención, siempre haciendo que Sebastián se sintiera culpable. Di 3 años de mi vida intentando hacer que esa familia funcionara y todo lo que recibí fue ingratitud». «¿Está confesando abuso y negligencia de un niño?», preguntó la jueza, su voz peligrosamente calmada. Lorena pareció darse cuenta de lo que había hecho, pero era demasiado tarde. «Yo no abusé de nadie. Solo intenté dar disciplina a un niño mimado que nunca tuvo límites. Si pasaba hambre, era porque rechazaba la comida. Si se quedaba encerrado, era porque tenía un comportamiento inaceptable. Eso no es abuso, es disciplina. Encerrar a un niño de 7 años en un cuarto sin comida por horas o días», dijo la jueza, cada palabra cargada de peso, «es abuso. Descuidar las necesidades básicas de un niño bajo su cuidado es ese crimen. Y hacerlo mientras gasta miles en lujos personales demuestra no solo crueldad, sino premeditación». La jueza se giró hacia los abogados de Lorena. «Sus clientes tienen 5 minutos para retirarse o presentar una moción de renuncia a la defensa, porque si continúan representando a esta mujer después de lo que acabamos de ver y oír, estaré cuestionando la ética de ustedes también». Fue un caos. Los abogados pidieron un receso de emergencia. Lorena estaba gritando, intentando justificar, pero cada palabra que salía de su boca solo la incriminaba más. Sebastián se sentó en su silla temblando, no de miedo, sino de alivio. Alivio abrumador. Se había acabado. La verdad había vencido. Cuando la audiencia se reanudó 30 minutos después, los abogados de Lorena presentaron formalmente su renuncia a la defensa. Lorena estaba sola, su rostro una máscara de furia y desesperación. La jueza no perdió tiempo. Habiendo analizado todas las evidencias presentadas, los testimonios, los informes médicos y psicológicos y las propias palabras de la requerida, este juzgado decide lo siguiente: la custodia total e irrestricta de Martín Herrera se concede al padre, Sebastián Herrera. La requerida, Lorena Gámez, tiene permanentemente prohibido cualquier contacto, directo o indirecto, con el niño. Estoy también determinando que los autos de este proceso sean remitidos al Ministerio Público para investigación criminal de abuso infantil, negligencia y cualesquiera otros crímenes pertinentes. Se ha determinado. El mazo golpeó y, por primera vez en meses, Sebastián respiró completamente. Salió de la sala ignorando las cámaras, los reporteros gritando preguntas. Todo. Solo quería llegar hasta su hijo. Martín estaba en la sala de espera, dibujando con la doctora Jiménez. Cuando vio a Sebastián, soltó los lápices de colores y corrió hacia él. Sebastián lo tomó en brazos, abrazándolo con fuerza, las lágrimas finalmente cayendo libremente. «Se acabó, hijo, se acabó, estás a salvo para siempre». Martín se agarró a su padre sollozando. «Tengo miedo, papá. ¿Y si vuelve?» «No va a volver. La jueza dijo que ya no puede acercarse a ti, y yo voy a estar aquí para asegurarme de eso. Siempre estoy aquí». Se quedaron así por largos minutos, padre e hijo, en medio del pasillo del tribunal, mientras el mundo continuaba girando a su alrededor. Pero para ellos, en aquel momento, el mundo se había parado, y por primera vez en mucho tiempo se paró en un lugar bueno. Los días que siguieron fueron de ajustes. Sebastián contrató un equipo de terapeutas especializados en trauma infantil para trabajar con Martín.
reformó completamente el cuarto del niño, dejando que Martín eligiera cada detalle: colores, muebles, juguetes. Transformó el antiguo espacio de prisión en un refugio acogedor. Estableció rutinas: desayuno juntos todas las mañanas, almuerzos cuando era posible, cena y siempre lectura antes de dormir. Fines de semana dedicados a actividades que Martín elegía. También hizo cambios en su imperio de negocios. Delegó más, contrató un equipo ejecutivo en quien confiaba, estructuró su agenda para nunca más estar ausente por más de 2 días seguidos. Sus prioridades habían cambiado y, sorprendentemente, sus negocios no sufrieron. De hecho, prosperaron, porque Sebastián estaba más enfocado, más eficiente, más motivado. Tenía un propósito que iba más allá de cerrar tratos o aumentar beneficios. Los medios continuaron cubriendo el caso por semanas. La investigación criminal contra Lorena avanzaba. Más víctimas de sus esquemas anteriores comenzaron a aparecer. Se descubrió que lo había hecho antes, en otras relaciones, siempre apuntando a hombres exitosos con hijos de matrimonios anteriores. El patrón era siempre el mismo: seducción, matrimonio, eliminación de los obstáculos, control de la fortuna. Era una depredadora serial y finalmente estaba rindiendo cuentas. Pero para Sebastián y Martín, los medios eran solo ruido de fondo. Estaban enfocados en sanar, en reconstruir, en crear una vida que fuera sobre amor y presencia, no sobre dinero y apariencias. Una tarde, cerca de un mes después de la audiencia final, Sebastián y Martín estaban en el parque. El mismo parque donde Sebastián había prometido llevar a su hijo en cuanto todo terminara. Martín estaba en el columpio riendo, mientras Sebastián lo empujaba cada vez más alto. «Más alto, papá, más alto». «¿Estás seguro? Ya estás en las nubes». «Estoy seguro. No tengo miedo cuando estás aquí». Sebastián sintió aquellas palabras golpearlo directo en el corazón. «No tengo miedo cuando estás aquí». Era todo lo que importaba. Más tarde, sentados en un banco comiendo helado, Martín preguntó algo que venía pensando. «Papá, ¿tú crees que Lorena era mala desde siempre o se volvió mala?» Sebastián pensó cuidadosamente antes de responder. «Sabes, hijo, yo creo que las personas toman decisiones. Todos los días tomamos decisiones sobre qué tipo de persona queremos ser. Lorena tomó decisiones malas, decisiones que te hicieron daño a ti y a otras personas. Quizás siempre fue así, o quizás se volvió así con el tiempo. Pero lo importante es que entiendas una cosa: nada de lo que ella hizo fue culpa tuya. No hiciste nada para merecer ese tratamiento. Eres un niño increíble, gentil, inteligente, y cualquier persona tendría suerte de tenerte en su vida». «¿Y tú tienes suerte?», preguntó Martín con una pequeña sonrisa. «Tengo la mayor suerte del mundo, porque te tengo a ti». Terminaron el helado en silencio cómodo, observando a otros niños jugar, el sol comenzando a ponerse, pintando el cielo de naranja y rosa. Esa noche, después de la cena y el baño, Sebastián arropó a Martín en la cama. El cuarto ahora era un espacio alegre, con pósteres de superhéroes y dinosaurios en las paredes, estanterías llenas de libros y juguetes, una cama cómoda con mantas suaves. Y en la mesita de noche, en posición de honor, estaba el robot de juguete, no más desgastado y roto, sino reparado con cuidado, su pintura retocada, sus partes reemplazadas. Era una reliquia del pasado, pero también un símbolo del futuro. Sebastián cogió un libro que Martín había elegido, una historia sobre un pequeño dragón que aprendía a volar. Comenzó a leer, su voz suave y constante. Martín se acurrucó contra las almohadas, sus ojos comenzando a parpadear, pesados. Cuando Sebastián terminó la historia, dejó el libro a un lado y simplemente se quedó sentado allí por un momento, observando a su hijo. Martín estaba casi dormido,
pero murmuró algo que hizo sonreír a Sebastián. ¿Estás aquí, papá? Estoy aquí, hijo. Siempre voy a estar. Bien, porque te quiero. Yo también te quiero, más que a nada en este mundo. Y entonces Martín durmió, su respiración volviéndose profunda y regular, su rostro finalmente en paz. Sebastián salió del cuarto silenciosamente, pero dejó la puerta entreabierta y la luz del pasillo encendida, como le gustaba a Martín. Bajó a su despacho, donde había algo que quería hacer desde hacía algún tiempo. En la estantería todavía estaba aquel álbum de fotos que Lorena había mantenido en la sala de estar. El álbum que contenía solo fotos de ella, con Sebastián, pero ninguna de Martín. Sebastián lo cogió y, página por página, comenzó a quitarlas. Puso las fotos de Lorena en una caja que sería archivada, una evidencia de un tiempo que prefería olvidar, pero que no podía borrar completamente. Era parte de la historia, parte del viaje. Entonces comenzó a llenar el álbum de nuevo, esta vez con fotos diferentes. Fotos de Martín bebé que tenía guardadas en cajones y archivos digitales. Fotos recientes que habían tomado juntos en el último mes. En el parque, en casa, durante las comidas, momentos simples de felicidad. Puso una foto particularmente bonita en la primera página. Era de 2 días atrás, tomada por Héctor. Sebastián y Martín estaban en el jardín construyendo algo con bloques de construcción. Los dos estaban riendo, mirándose el uno al otro, completamente presentes en aquel momento. Era perfecto, no por ser una foto de revista, sino por ser real. Era verdad, era amor, era presencia. Cuando terminó, ya pasaba de la medianoche. Sebastián puso el álbum en un lugar destacado en su despacho, donde podía verlo todos los días. Un recordatorio de lo que realmente importaba. Subió a su cuarto, pero antes hizo su ronda nocturna, como se había convertido en su hábito. Echó un vistazo dentro del cuarto de Martín, verificando si el niño estaba bien arropado, si estaba durmiendo tranquilo. Martín lo estaba, el robot de juguete abrazado contra su pecho. Sebastián sonrió, sintiendo su corazón hincharse de amor y gratitud. Gratitud por haber despertado a tiempo, gratitud por haber luchado, gratitud por cada día que tenía por delante con su hijo. En la semana siguiente, Sebastián tomó otra decisión importante. Creó una fundación, la Fundación Martín Herrera para la Protección Infantil. Estaría dedicada a ayudar a niños en situaciones de abuso y negligencia, proporcionando recursos legales, apoyo psicológico y asistencia a las familias. Sería su forma de transformar aquella experiencia horrible en algo positivo, de garantizar que otros niños como Martín tuvieran una oportunidad de ser salvados. Contrató a la doctora Jiménez para dirigir la fundación. Ella aceptó inmediatamente, emocionada por la oportunidad de marcar la diferencia a una escala mayor. Héctor también se unió al equipo, aportando su experiencia en investigación y seguridad. Juntos comenzaron a construir algo que podría realmente cambiar vidas. La primera beneficiaria de la fundación fue la señora Andrea Torres. Sebastián financió un programa en 1900, su colegio para la formación de profesores en la identificación de señales de abuso, creando protocolos claros y seguros para reportar preocupaciones sin miedo a represalias. Martín también estaba progresando. En las sesiones de terapia con la especialista en trauma, estaba lentamente procesando lo que había sucedido. Había retrocesos, claro, noches en que las pesadillas volvían, momentos en que se ponía ansioso si Sebastián tardaba un poco más en llegar a casa. Pero también había avances. Volvió a sonreír más libremente, comenzó a jugar con más confianza, hizo nuevos amigos en el colegio y, lo más importante, empezó a creer que merecía ser amado, ser cuidado, ser visto. Un día, durante una de las sesiones de terapia, Martín hizo un dibujo. No era como los dibujos antiguos, oscuros y tristes. Este era colorido, vibrante.
Mostraba dos figuras, una grande y una pequeña, de la mano, bajo un sol brillante. «Este eres tú y yo, papá», explicó Martín, mostrando el dibujo orgullosamente. «Estamos felices». «Lo estamos», asintió Sebastián, su voz emocionada. «Y vamos a seguir felices juntos para siempre. Para siempre». Mientras tanto, el caso criminal contra Lorena continuaba. Las evidencias eran abrumadoras y el Ministerio Público estaba construyendo un caso sólido. Acabaría enfrentando múltiples acusaciones, no solo relacionadas con Martín, sino también con otras víctimas que se habían manifestado. El juicio sería largo y complejo, pero Sebastián tenía confianza en el sistema de justicia. También tenía paz, sabiendo que, independientemente del resultado, Martín estaba seguro. Lorena nunca más podría acercarse a su hijo. 3 meses después de la audiencia final, Sebastián organizó una pequeña fiesta en casa. No una fiesta ostentosa, sino una celebración íntima. Invitó a todos los que habían ayudado a salvar a Martín. La doctora Jiménez, el doctor Esteban, la doctora Navarro, la señora Torres, Héctor y algunos otros amigos cercanos y leales. Martín estaba en el centro de todo, usando una corona de papel que él mismo había hecho, riendo y corriendo por el jardín, con algunos niños que Sebastián había invitado del colegio. Ver a su hijo así, libre, feliz, despreocupado, era la mayor recompensa que Sebastián podría pedir. Durante la fiesta, Marcos llevó a Sebastián a un lado. «¿Sabes, Sebastián, cuando me buscaste aquel día, no estaba seguro de si lo conseguiríamos? El poder, la influencia de Lorena, todo estaba en nuestra contra, pero nunca te rendiste». «Nunca fue una opción», respondió Sebastián simplemente. «Él es mi hijo, y eres un buen padre, nunca lo dudes. Cometiste errores, sí, estuviste ausente, confiaste en la persona equivocada, pero cuando importó, cuando realmente importó, luchaste, creíste en tu hijo, lo salvaste. Eso es lo que define a un padre de verdad». Sebastián asintió, emocionado. Observó a Martín jugando, su risa resonando por el jardín. «Sabes, Marcos, solía pensar que mi legado sería la empresa que construí, la fortuna que acumulé, pero ahora lo sé, mi verdadero legado es él, es el hombre en el que se convertirá, es el amor que conseguí mostrarle, es la vida que conseguimos construir juntos, eso es lo que importará al final». «Amén a eso», dijo Marcos, levantando su copa en un brindis silencioso. Cuando la fiesta terminó y los invitados se fueron, Sebastián y Martín se quedaron en el jardín, observando las estrellas comenzar a aparecer en el cielo madrileño. «Papá, ¿puedo pedirte algo?», preguntó Martín. «Claro, hijo, cualquier cosa. ¿Puedo dormir en tu cuarto hoy? No porque tenga miedo», añadió rápidamente. «Solo porque me gusta estar cerca de ti». Sebastián sintió que su corazón se derretía. «Claro, siempre que quieras». Subieron juntos, y Sebastián improvisó una cama cómoda para Martín en su cuarto. Mientras el niño se acurrucaba bajo las sábanas, abrazando su robot de juguete, Sebastián se sentó al borde de la cama. «Martín, hay algo que quiero que sepas, algo muy importante». «¿Qué es?» «Papá, eres el regalo más precioso de mi vida. No importa lo que pase en el futuro, no importa qué desafíos enfrentemos, los vamos a enfrentar juntos, y voy a estar siempre aquí para ti. No solo físicamente, sino emocionalmente, con todo mi corazón. Nunca más vas a estar solo, nunca más vas a tener que buscar amor o seguridad, porque siempre vas a tener eso conmigo. ¿Entiendes?» Martín asintió, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. «Entiendo. Y papá, sí, estoy feliz de que me encontraras aquel día en la basura. Sé que fue horrible, pero fue cuando finalmente me viste de verdad». Sebastián sintió las lágrimas correr por su rostro sin vergüenza. «Yo también estoy feliz, hijo, porque aquel fue el día en que dejé de estar ciego. Fue el día en que desperté, y te prometo, nunca más voy a volver a dormirme. Estoy aquí, ahora y siempre».
Lo sé, papá, lo sé. Y con esa certeza, aquella confianza renovada, Martín cerró los ojos y durmió. Sebastián se quedó allí por una hora, más, solo observando, guardando aquel momento en la memoria. Después, silenciosamente, fue hasta su despacho y cogió el álbum de fotos. Añadió una última foto, la que Héctor había tomado aquella tarde. Sebastián y Martín en el jardín durante la fiesta, ambos sonriendo a la cámara, padre e hijo, juntos, seguros, felices. Cerró el álbum y lo puso de vuelta en la estantería. Mañana sería un nuevo día. Habría desafíos, terapias, momentos difíciles. El proceso de sanación no sería lineal, pero lo enfrentarían todo juntos, y al final el amor vencería, siempre vencía.